tardes, amigos y hermanos. ¿Cómo están? En este tiempo queremos acompañarte y compartirte una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de consuelo, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Sabemos que estamos en tiempos muy complicados. Lo vivimos todos los días. Momentos de dificultades, también de inseguridades, pero los que confiamos en el Señor, aunque tenemos problemas, no estamos sin salida. Aunque tenemos preocupaciones, no estamos desesperados, porque el Señor, Dios, está con nosotros cada día. Y había un salmo en la Biblia que dice: el Señor es mi pastor, nada le falta y nada le faltará. Él nos alimenta, nos cuida cada día. Aunque tengamos que pasar, dice el salmo, por un valle tenebroso, por problemas y dificultades, la diferencia es que el Señor está con nosotros. Pero el punto de partida es nuestra relación con el Señor. Eso es lo que marca la diferencia, conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, todo es distinto. Aunque podés tener problemas, aunque podés tener dificultades, no estás sin salida, no estás desesperado, porque Dios siempre te va a acompañar y te va a ayudar. Como lo hace con cada uno de nosotros, que conocemos al Señor, que un día le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y Él entró en nuestra vida, y cada día le conocemos más y más. Conocemos y experimentamos más y más su amor. Ese Dios que descendió del cielo, porque nos amó tanto, dice la Biblia, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no se quedó en palabras, sino que dice, nos amó y se entregó a sí mismo para salvarnos de nuestras miserias y pecados. Esta es la gran noticia que podemos también compartir en esta tarde, que puedes tener paz con Dios a través de Jesucristo. También cuánta falta hace no tener paz. Dios te puede dar paz, solamente Dios, a través de Jesucristo. Y hay un coro que queremos cantar en esta tarde, antes de escuchar el Evangelio en esta tarde, que dice: aquí estoy, me presento ante el Señor, aquí estoy, rendido por tu majestad. Me presento ante el Señor tal como soy. No busco cambiar mi vida para ir al Señor, sino que me presento al Señor tal como estoy y Él perdona nuestros pecados y nos da una vida nueva. Este coro dice: tu gracia me encontró tal cual soy, no era nada y tú me diste valor. Así que te invito a que escuches esta canción, si la conoces, cantala, y si no, te invito a que la escuches en este tiempo de alabanza. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad,
Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos muy gozosos de poder predicar la palabra y por este medio queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos queridos que por esta pandemia no nos podemos reunir, pero sí el Señor ha usado esta tecnología para que podamos estar juntos por medio del Zoom, por medio de distintos mensajes, por medio de WhatsApp también, y damos gracias, y qué bueno es estar acá en el templo, en la casa de Dios, predicando su palabra. En esta noche le invito a abrir la palabra en el Antiguo Testamento, Números capítulo 21. Es un pasaje que está lleno de simbología. Israel viene de sepultar a Miriam, hermana de Moisés y de Aarón, y ellos se habían quejado según 22 y 3, y dice que el pueblo discutió, esto es a modo de introducción, ¿no es cierto? Dice que el pueblo discutió, ¿sí? Fue y se quejó. ¿Y por qué? Porque dice que no tenían agua, no tenían alimento, y bueno, Dios le da una orden a Moisés que hablara a la peña, la cual iba a salir agua. Moisés no hizo caso y golpeó la peña. Y Israel comienza a quejarse. En el desierto ellos tenían todo lo suficiente como para el día. De noche tenían la columna de fuego que le daba el abrigo, ¿sí? Y de noche esa misma columna lo cubría con una sombra para que el sol no lo fatigara. Además de eso tenían el maná que iban a la mañana a recoger y el agua. Y no estaban conformes, ellos querían algo más, ¿sí? Dice la Biblia, ahí en Números, capítulo 21, versículo 9, mire lo que dice, ¿sí? El 4, vamos a leer el 4. Después partieron del monte de Or, ¿sí?
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Una de las cosas que vemos continuamente es el desánimo. Parece que este tiempo es el tiempo del desánimo. Yo hablo con muchas personas y esta pandemia le ha provocado un desánimo, no sabe qué va a pasar a futuro. Y la verdad que tenemos que vivir con esto día a día, el desánimo. Y qué difícil que es levantar a una persona que está desanimada, ¿sí? Tiene que haber una intervención divina o algunos especialistas para que por lo menos lo auxilien en este trance que está pasando en su vida. Bien, ellos vieron el poder durante el desierto, esa peregrinación, ese andar en el desierto, ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron cómo el faraón con todo su ejército quedó sepultado en el Mar Rojo. Ellos vieron cómo la sombra, la columna lo cubría durante la noche, le daba la temperatura, era un microclima que ellos. Además de esto, durante 40 años que ellos anduvieron por el desierto, jamás el calzado y el vestido se envejecieron. Qué bueno que es esto, qué bueno que Dios, a pesar de las murmuraciones, a pesar de ser un pueblo tan infiel, a pesar de ser un pueblo que vio el poder de Dios, ellos enseguida se desanimaban y querían algo más. Bien, hasta aquí la introducción. Y este pasaje de la serpiente de bronce, este pasaje en Números capítulo 21, está lleno de simbología, que a medida que va pasando el mensaje lo vamos a ir comprendiendo. Dice el verso primero, ¿sí? Dice el pueblo, el verso 5, y el pueblo contra Dios, y habló el pueblo contra Dios, y contra Moisés, ¿sí? Porque no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Mire la actitud, mire el pensamiento del pueblo, ¿sí? Dice que no tenían agua, pero si hacía poco que tomaron agua de la peña. Por la mañana iban a recoger el maná, y ese maná no era un alimento común. Ese maná que descendía del cielo no era un pan amasado. Este pan que descendía del cielo, el maná, tenía todo lo suficiente nutritivo para el día. Ellos con eso se alimentaban el día y no tenían necesidad más nada porque era un alimento sólido y le daba fuerza, era un alimento que tenía todos los nutrientes suficientes para una jornada. Cuando ellos hacían una parada, ellos a la tarde volvían a recoger el maná como una cena suculenta, una cena que venía del cielo, tenía todos los nutrientes, y se estaban quejando. Tenían todo, que a veces nosotros también nos quejamos por cualquier cosa, ¿no es cierto? Qué cosa que esto está plantado en nosotros, de quejarnos, de no estar conformes. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el alma. Entonces nada nos viene bien, nada no nos conforma nada, queremos más y cada vez queremos más cosas y no estamos satisfechos. Y esto es lo que le pasaba al pueblo. No se cansaban, no se fatigaban, tenían el maná, tenían agua para él y su ganado, porque ellos se movían, eran 2 millones de personas que se movían por el desierto, ¿sí? Y este desierto, ¿no es cierto?, que corrían peligro, pero ninguno de ellos perecieron en el desierto, excepto aquellos desobedientes, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Dice, no hay comida ni agua, como si fuera poco este pan liviano. Se estaban quejando del alimento que Dios les daba. Estaban despreciando, dice, este pan tan liviano.
Qué tremendo, ¿no es cierto?, que es esto. Bien, seguimos. Decía, ¿no es cierto?, que este maná tenía todos los nutrientes suficiente. Al momento que Dios escuchó la queja, el juicio de Dios cayó sobre ellos. ¿Sí? Cayó el juicio de Dios sobre el campamento y sobre ellos. Una serpiente ardiente, dice la Biblia. ¿Por qué era serpiente ardiente? Era serpiente ardiente, se refería a la mordedura de esta serpiente. Cuando esta serpiente mordía, era algo que comenzaba desde los pies, un ardor intenso que quemaba las entrañas. A eso se refiere serpiente ardiente. Cada vez que mordía esta serpiente, el final de ello era la muerte. No había retorno. No había medicina, no había vacuna, no había nada que podía aliviar o salvarle de esta tremenda picadura mortal. Era algo que el juicio de Dios, la ira de Dios, se derramó sobre ellos. Por murmurar contra Moisés, contra el siervo de Dios, contra el sumo sacerdote Aarón. Aarón era que intercedía delante de Dios y contra ellos murmuraba. Tenemos que tener cuidado, queridos hermanos y amigos, de la murmuración en la iglesia. Cuidado. Dice que se puede abrir, se puede encender un fuego intenso cuando uno murmura contra algún hermano. Cuidado con la murmuración, lo tenemos que sacar, lo tenemos que desterrar. Porque esto no es de Dios, esto es del diablo, murmurar contra alguien. Bien, se desató la ira de Dios, dice la palabra. ¿Sí? Las serpientes estaban por todo lado, nadie se podía escapar. La serpiente estaba en los bagajes, estaba en el campo, estaban en su tienda, estaba en todo lado. No había un lugar que no había serpiente. Nadie se podía escapar de esta mordedura de esta serpiente. En sus carpas eran serpiente ardiente. La mordedura de esta serpiente ardiente se refiere a una mordedura que era como un fuego abrasador. Y el final de esto era la muerte. En otra palabra, ellos rehusaron o rechazaron el pan del cielo. Estamos hastiados de este pan tan liviano. Están cansados, están aburridos, querían algo más. En otra palabra, estaban supuestamente mal alimentados, que no era verdad. Estaban bien alimentados, tenían los nutrientes suficientes, tenían la leche de las cabras. Qué tremendo, ¿no es cierto? Murmurar contra los siervos de Dios. Bien, seguimos. Ellos querían más. Ellos estaban anhelando los pepinos, la calabaza, los melones que comían en Egipto, pero prontamente se olvidaron a qué precio comían esos pepinos y esas calabazas y los melones. ¿A qué precio? Algunos de ellos todavía tenían marcados los lomos por los latigazos del capataz de Egipto. Cuidado, pero ellos estaban anhelando las cosas de Egipto. Una de las cosas que simboliza Egipto es el mundo. Y ellos estaban anhelando cosas de Egipto. Cuidado con anhelar cosas de este mundo. ¿Es bueno tener cosas? Claro que sí. Trabajamos para estar cómodos. Mientras peregrinamos sobre esta tierra, queremos estar en el hogar cómodo, queremos estar bien cómodos, bien abrigados. Sí, es verdad. Tener todos los elementos necesarios para estar cómodo en el hogar, es verdad. Pero no tiene que haber una ansiedad por más cosas, ¿sí? Dice este pan liviano. Todo aquel que anhela los pepinos, los melones de Egipto, prontamente se encontrará en el desierto con la serpiente. La serpiente simboliza a Satanás. Y Satanás está dispuesto, ¿sí?, a darnos una mordedura fatal.
Y esto es lo tremendo. Dice que la palabra de Dios, que Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con anhelar las cosas del mundo. ¿Sí? Ellos se olvidaron. Qué pronto se olvidaron. Ellos tenían los lomos marcados por los látigos del capataz egipcio. Se olvidaron pronto de cómo ellos, a qué precio comían ese alimento. Hay muchos cristianos que anhelan los pepinos y los melones de Egipto. Cuidado. Muchas personas demandan algo más profundo. Muchas personas demandan más profundo que lo divino y lo infinito. Más liberal que la gracia redentora, inmerecida. Discute con la palabra de Dios o quieren acomodar la palabra de Dios según su criterio. Quieren introducir los pepinos y los melones de Egipto en las iglesias. El modernismo, lo social. Y esto es tremendo. Tenemos que hacer algunos cambios. Nosotros quisiéramos advertirte que darle la espalda a Dios significa que está en el desierto, al peligro de la mordedura de la serpiente que es Satanás. Él está dispuesto a devorar tu hogar. Él está dispuesto a morder tu matrimonio, a destruir tu noviazgo. Él está dispuesto a todo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Esa es la función de Satanás en este mundo. Vino para destruir los matrimonios, vino para hurtarnos la felicidad, vino para robarnos el gozo de la salvación. Esa es la función de Satanás. ¡Qué tremendo! Y ellos, estas mismas personas que murmuraron contra Moisés, fueron corriendo. Cuando la serpiente ardiente descendió y picaban a ellos corrieron delante de Moisés. Aquellos mismos que murmuraron fueron a pedirle a Moisés que interceda delante de Dios. Y Dios, Jehová, el Señor, le dice: hazte una serpiente de bronce y pon un asta en un lugar alto. Y toda aquella persona que es picada por la mordedura tenía que mirar la serpiente de bronce. Y al momento eran salvos. En la cruz del Calvario se levantó, lo levantaron a Jesús entre el cielo y la tierra. Y esto es lo que simboliza esa serpiente en la asta. Simboliza a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que dejó la gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos libertad, vino a sanarnos de esa mordedura fatal que Satanás había mordido, que nos quitó el gozo, que nos llevaba al infierno. Y hemos sido reconciliados con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Él perdonó, Él pagó el precio que cada uno de nosotros merecíamos. Él no hizo mal ninguno. Él era santo, puro, apartado de los pecadores, pero sin embargo lo trataron como un malhechor, como un delincuente. Esa cruz donde Él fue clavado no era para Él. Ese lugar era para Barrabás. No había una cruz preparada para el Señor. Esa cruz que donde Él fue clavado era la cruz de Barrabás. Y él ocupó el lugar de Barrabás y ocupó cada lugar de nosotros. Él pagó el precio que cada uno de nosotros merecía. Mire lo que es la gracia. Mire lo hermoso que es la gracia. Que sin merecer nada, el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, el primer gran derrotado en la cruz del Calvario fue Satanás. Y ahí en Génesis 3, él aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. El primer gran derrotado fue Satanás. Y Él nos está dando la oportunidad en esta noche para que volvamos a los caminos.
Dice: a las sendas antiguas. Qué hermoso que es esto. Las personas de este mundo necesitan urgentemente mirar la cruz del Calvario. Este mundo se desbarranca, este mundo está siendo bombardeado por Satanás, por el mundo. ¿Sí? Qué tremendo que es este mundo, cómo está en medio de esta pandemia, cómo está este mundo. Rumor de guerra. Israel hace poco ha sido atacada nuevamente. En cualquier momento puede estallar un conflicto a nivel internacional. El mundo está así. El sistema económico ha colapsado en nuestro país. Lo cultural, lo social, cada vez hay más crímenes y asesinatos. Clamamos por seguridad. Y el mundo está así. Ellos necesitaban que Moisés intercediera por el pueblo. Este mismo pueblo que ha murmurado va pidiendo ayuda. Verso 8. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponlo sobre un asta, y el que mirare vivirá, el que fuere mordido. Qué hermoso que es. Hoy tenemos la oportunidad de mirar la cruz del Calvario. Y dice que el Señor al momento nos dará la vida. Acá la gente necesitaba urgentemente mirar la serpiente en la asta. No había vacuna, como hemos mencionado. Los médicos no podían hacer nada. El final de ello, al que era mordido, el final era la muerte. No había forma de volver para atrás. Y acá en este pasaje encontramos algunos símbolos. Primero, la serpiente representa a Satanás, dispuesto a darnos una mordedura fatal. Es lo que está haciendo Satanás en este mundo. El segundo es el asta, representa la cruz, donde Cristo pagó nuestra redención a precio de sangre. Hebreos 9, 12 y 13, redención eterna. Tercero, es maravilloso que nuestro Salvador Jesucristo sea simbolizado por una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia simboliza la justicia divina. Y respecto a su justa demanda sobre el hombre, Apocalipsis 1:15, 2:18. Dejólo a la gloria. Él era coigual con Dios. Él era el centro de la adoración. Él dejó todo y se vistió de un humilde pastor y vino y cargó a aquella oveja en sus hombros que estaba a merced de Satanás. Ese es el tierno amor que viene del cielo. No se puede comprender ese amor tan infinito en la persona de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso que es. Qué hermoso que es la vida de Jesucristo, cómo apasiona su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su pronta venida. El Señor viene en cualquier momento. ¿Cómo lo maltrataron al Señor? No hizo ningún mal alguno, ni ha subido a su mente un pensamiento de pecado. Él era puro. Él era Dios en la persona de Jesucristo. Hoy es el momento de salvación. Hoy el Señor te está diciendo: mira la cruz, ahí yo pagué el precio. No busques más en el desierto. No pretenda alimentarte con los pepinos y los melones de este mundo. Él te está dando el maná del cielo, el pan. Él es el pan. Él es el pan de vida. Él es el manantial de vida que da vida a aquello que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida, y hoy tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Dejó los cielos para morir en una cruz, pagando el precio de los pecadores. En Él el Señor descargó
Dios descargó en él toda la ira, oprobio, deshonra o vergüenza pública de nuestro Salvador. Lo agraviaron, lo escupieron, lo maltrataron, le dieron 39 latigazos, lo clavaron en una cruz, lo pusieron en una corona de espina, le traspasaron su costado. Ya no había más nada para hacer a ese pobre hombre como Jesucristo. La ira del mundo se ensañó contra ellos, contra él, contra el Santo de Israel. Ignominia, ofenda grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Esto es lo que sufrió el Señor. Una ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de la persona de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Esta serpiente astuta salió derrotada de la escena del Calvario. En esta parte el Señor Jesús pisó la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Juan 3:14. Es necesario que sea levantada, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Me corre el tiempo y tengo que terminar. Quisiera decirte, amigo que me escucha por este medio, el Señor Jesucristo en esta hora está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Vas a cerrar tu corazón y le vas a decir, no quiero saber nada contigo, Jesús? Dice la Biblia que está establecido una vez que los hombres mueran y después de esto el juicio. Hoy es el Señor, te está dando una oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra. Y les saludo a mis hermanos con ósculo santo, como dice la palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.